Hola, hola. Buenas tardes, noches, días, dependiendo de cuándo lo estén viendo, ¿verdad? Estoy muy, 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 muy contento por el invitado que tengo hoy. Más que invitado, yo creo que ya prácticamente co-creador, ¿no? Es aquí mi amigo Damar. Hola, Yo hola. diría, ¿no? Ya casi, casi andas convirtiéndote en co-creador de este programa. Me voy a robar tu programa. Nos vamos a ver en la corte ahí demandándonos, ¿no? Sí. No, no, no. Crédito a quien crédito merece. Él ha ayudado mucho a muchísimo a formar este concepto y a seguirlo aterrizando. Y pues yo encantado de que estés aquí. No, Principalmente tú, porque para mí lo más importante es ese gran talento que tienes para observar las historias, ese buen ojo clínico que tienes y sobre todo esa pasión que siempre, desde que te conocí, te ha caracterizado acerca de todo esto y por eso es que estoy muy, muy contento. Y en segundo lugar, pues por el tema, que la verdad es uno de mis universos favoritos. Creo que primero hay que dar un espacio para que tú nos comentes tus observaciones, tus análisis acerca del capítulo anterior de los multiversos. Antes de comenzar, recuerden que están aquí en el primer comentario marcadores, indicadores de tiempo para que si algún elemento no les convence, quieren ver otro o hay una pregunta, un tema en específico que les llame la atención y tal vez ese sea del que quieran comentar ustedes, pues ahí lo revisen. Vamos a tener eh, cuál es el personaje más interesante de Mandalorian, cuál es el capítulo con la mejor idea principal, la mejor temática, cuáles son los aspectos del universo Star Wars que se construyen en The Mandalorian, cuál sería la temática principal de la primera temporada, cuál es la importancia de Mandalorian. Y tengo por ahí unas preguntas sorpresa para Dama. Entonces, eh, que vamos a tener que eh, decir las respuestas con un límite de tiempo para sale. afilar nuestra creatividad como críticos de cine. Muy Entonces, bien. pues ya saben, aquí están los tiempos. Tú me comentabas que tenías ciertas ideas, entonces estoy más que entusiasmado de que las cuentes. Entonces, a ver, primero vamos a hacer eso como lo prometimos la vez pasada, de que comentarios que hicieran, los íbamos a leer aquí y a responder. Pues ahora la persona que quiere comentar está aquí en el programa. Y pues a ver qué opinas tú de esto de los multiversos. Vamos a dar un espacio antes de entrar en el tema principal. Sí, de hecho también era mi idea. Dije, lo comento, pero si voy a estar la próxima ocasión, yo creo que puede ser un buen momento tener ese espacio para poderlo comentar Sí, directamente sí, sí. en la grabación y no en los comentarios. Sí, claro, claro. Este, pues, pues algunos puntos te comentaba ese día, ¿no? Eh, es un tema que ahorita es de moda, que de hecho también es parte de lo que podemos ver o vamos a poder ver en la sesión del día de hoy, en el programa del día de hoy, Ujú, pero es un tema de moda. Aunque te decía, yo creo que ahí ha estado siempre, solamente que ahora tiene un nombre, ¿no? Por ejemplo, las películas estas de parodia que se hacían antes, como ¿Dónde está el piloto?, ¿no? ¿Te acuerdas? Las de Scary ujú, Movie, todas esas, al final de cuentas son una paradoja o ujú, un universo alterno de un evento, ¿no? De una película. Que también apenas estaba leyendo de otra cosa que dije, oye, también eso no lo había pensado, de otro recurso que también se ha ocupado en muchas series, en muchas películas, que son los doppelgangers, que ujú, también son un what if, ¿no? ¿Qué pasaría si yo en otra vida hubiera sido luchador o hubiera sido X o Y, ¿no? ujú, Entonces, es un recurso que se llega a utilizar. Yo creo que como Toño decía, pues da permiso a que tú digas, ¿y qué pasaría si esto pasa? Y sin tocar el canon, ¿no? Sin tocar la historia base. De ujú, hecho, de eso que les platicaba Toño, hay unas historias muy curiosas, que por ejemplo Marvel cuando empezó con el What If, que es el qué pasaría, se le conocen como one shot o un tomo único ujú, de un evento, ¿no? Y son cosas muy
curiosas, estúpidas, si quieres decirlo también. Que por ejemplo, el que me recuerda mucho es uno que decía, ¿qué pasaría si Thor no tuviera cabello largo? Y la Ujú, portada es un Thor, pues como se ve rapado, pero el casco pues se le cae porque el cabello ayudaba a que no se le cayera el casco. Entonces son cosas que dices, ¿a quién se le ocurrió esto? Yo lo hubiera pensado tal vez, pero ¿para qué gastar, no? En eso. ujú, Entonces, eh, en general es un recurso utilizado. Yo creo que, sinceramente, pensando todo lo que platicaron la otra ocasión, no, yo creo que es algo que no me gustaría seguir viendo, sinceramente. ujú, Hasta donde está, yo ya no lo quiero que lo exploten. Se que me quede hace, como moda pasajera. exactamente, no, se me hace algo que tiene muchos clichés ya, como ustedes lo comentaron, y ya, no, ya párenle, ya, por favor. Es que Pero, creo que ajá, artísticamente hay una gran virtud en la limitación. El hecho de que estés limitado a algo, a que digas, pues estas son las reglas de este mundo y estas son las, los mecanismos en los que funciona este universo y de ahí no se pueden romper. Eso juega mucho a tu favor como historia, como que tienes que activar más la creatividad y entonces tienes que meterte más en personaje, en construcción del mundo, en sistemas de magia, en metáforas, en temáticas, como que de ahí es de donde viene la riqueza de tu historia. Y con eso de los multiversos, como existen muchas posibilidades, ¿no? Y puedes meter una y otra y otra y otra cosa, te pierdes, se va diluyendo tu historia, ¿no? Como que necesitas tener pues de entrada algo muy fuerte que decir o algo que refresque. ajá, una temática que te mueva mucho a un nivel de escritura y que esté bien relacionada con esto del multiverso para que la historia no pierda ese peso. Y creo que Sí, es lo que pasa mucho con ello. Pero sí, tienes razón, no lo había visto de esa manera, el hecho de que pues este recurso del doppelganger pues es muy antiguo, al igual como dices tú, ¿no? Las parodias o que Disaster Movie o que todo eso. Y fíjate, lo curioso es que en esos ejemplos que dabas tú al inicio, eh, pues eran sí como totalmente absurdos, o sea, el chiste es que fuera absurdo, eran comedias, de hecho, ¿no? Comedias muy, muy absurdas. exactamente. Y ahora pues se toma muy en serio, por así decirlo, es un recurso que se le están tomando muy en serio o no sé, medio en serio, medio en risa y entonces creo que también ahí es donde se queda medio camino la historia en que al mismo tiempo que quiere tomárselo en serio o pretende tomárselo en serio, al ser un recurso un poco eh, lúdico, un poco absurdo, pues también le entran como a ese lado y entonces se queda todo como en una especie de limbo que muy pocos han sabido aterrizar. En mi opinión, pues solamente la de Everything, Everywhere, All at Once es la única que ha sabido aterrizarlo bien, eh, manejar bien lo absurdo y lo serio, y conectar esta idea de un multiverso con un desarrollo de un personaje, con una historia y demás. Pero bueno, Pues qué yo, más nos tienes que comentar con respecto a eso? pues solamente también agregar respecto a esa película, sí, hubo momentos, la verdad, en los que yo dije, ¿qué estoy viendo? Ujú, Pero sí, creo que estoy de acuerdo contigo en esa cuestión de que, oigan, yo creo que lo que tiene de especial es que no tienen miedo. ujú, Eh, ¿Qué perdían? ¿Qué tenían que perder? O sea, Marvel o DC o estos otros lugares donde lo han aplicado, ¿qué ujú, tienen que perder? Pues es una taquilla, ¿no? Es algo que dices, eh, ¿cómo voy a dejar ir a mis fans con un mal sabor de boca de una película que según yo quiero que saque mucho dinero, ¿no? Que igual, o sea, que ha pasado de todos modos con películas muy malas, pero digo, ellos no tenían nada que perder. Si la película no salía bien, de todos modos, siendo sinceros, ¿cuántas personas se atreven o se acercan a ver una película de A24? ujú. No, no es un estudio taquillero, ¿no? Entonces, yo creo que juegan.
sabiendo que no tiene nada que perder, se arriesga y creo que es lo importante de la película. Efectivamente, está interesante, tiene conceptos interesantes y desarrolla cuestiones interesantes desde la cuestión del ser humano, desde la cuestión de el ser, como filosóficamente. Sin embargo, repito, ¿no? La verdad es una película, sí me llama la atención, me gusta, pero no me gustaría volver a ver una fórmula así en ningún otro lado. O sea, estuvo bien ahí y ya, ¿no? Y solamente quería comentar eso, ¿no? De si está bien la película, tiene momentos que sí están un poco bizarros, pero está bien. Ay, y del Hombre Araña que te decía también, Ujú. que ahí sí estoy, este, no he visto la película, pero estoy en desacuerdo porque siempre se ha dicho que un hombre araña sin chistes no es un hombre araña. No, y Pero, de hecho sí estoy de acuerdo, el hombre araña es así. Pero si el hombre araña es así, ¿por qué todo el mundo tiene que ser también así? Eso es a lo que yo me refiero. Y no me refiero a las diferentes versiones del hombre araña, sino me refiero a otros personajes. Por ejemplo, el papá, la mamá, tenían ese mismo estilo como ligero de comunicarse y bromear y todo. porque son latinos. Su villano, el villano, el que creaba los portales, Ajá. igual, diciendo chistes y así. Entonces es como que, o sea, está bien, entiendo que el hombre araña es así, es parte de su personalidad. Y hasta dentro de lo que cabe, Miles Morales me parece bueno porque él es más como un poco más sarcástico o un poco más ingenioso, poco más incluso hasta consciente de que muchas veces su humor no es tan bueno, o no sé cómo decirlo, y a veces un poco más creativo en cómo toma a la ligera ciertas situaciones, a diferencia de Peter Parker, que es como eh, más goofy se le dice, ¿no? O sea, un poquito más tontuelo, más tontillo. Entonces, dentro de eso, Miles Morales me parece una buena versión, pero ¿por qué todos los personajes tienen que ser así? ¿Por qué todos los demás? Y sobre todo en un multiverso. Y también otra cosa, ¿por qué el único de los Spider-Man, el único que es especial, que es Miguel, porque es encuadrado como el malo o el malvado? Pues no está haciendo nada malo ni nada malvado. En su mente él eh, está intentando conservar todo un universo. Y él tampoco es el que va a matar al papá de este Mike Morales. Entonces, esas son las dos críticas que yo le hacía. Sí, tienes razón, pero el hecho de que el hombre araña sea así, pues al contrario, necesitas que su personalidad contraste con otros personajes tal vez más serios, tal vez más duros, tal vez más aterrizados, y sobre todo un villano, o Claro. un antagonista, mejor dicho, ¿no? Dejemos del antagonista, sobre todo en un antagonista. Entonces, tal vez no lo expresé tan bien la vez pasada, creo que sí di a entender que me refería a que porque el hombre araña siempre tenía que estar dando chistes, diciendo chistes, perdón. Y sí, esa es gran parte de por qué el Hombre Araña no es de mis personajes favoritos, pero entiendo que así es y a veces sí me saca unas buenas risas o unas sonrisas, pero pues no, los otros personajes no veo por qué la necesidad de hacerlo así. Y también otra cosa, está bien, yo siento que Spider-Man es así, ¿no? Pero ¿por qué también tiene que estar quitando o quitando la importancia a momentos serios, momentos duros, momentos de vulnerabilidad, momentos de debilidad, que siempre van a ser los más fascinantes en una historia? ¿Y por qué tiene que estar, bromeando mientras sucede eso? Eso también fue uno de los más grandes pecados, por ejemplo, de Flash también, que en muchos momentos que tenían peso, y sobre todo en el caso de Flash, que realmente tenían peso, que las historias de DC tienden a ser más dramáticas, y les quitan ese impacto emocional, se lo quitan con tanto chiste y con tanta frase chistosa. En inglés le dicen one-liner a ese tipo de frases chistosas que tiran los personajes, ¿no? Entonces, no sé, ¿tú qué opinas de eso? Pues sí, bueno, eso también, de hecho, en cuanto a Spider-Man, sí es un recurso que también en los cómics lo ocupa, ¿no? Pero también es un recurso que yo creo que está en muchas películas más recientes.
Ujú, las cuales como que hacen ese punch, ¿no? Ese impacto como de, es algo serio, pero hey, no tan serio, ¿no? ujú. Este, también me parece un recurso barato en las películas, eh, Sí, claro, como y pensar, sobre todo porque hablando de lo que decía yo al inicio del podcast, perdón, te interrumpa, eh, muchas veces me da a entender que no sienten o no creen o no confían en que la audiencia va a tomar, a tomar ese golpe emocional junto con el personaje. No sé si sí, me explico, como que no confían en el hecho de que las personas van a empatizar y van a decir, ah, sí, yo también siento eso. sí, de hecho, Y lo tienen que cortar con un chiste y todo. muchas veces, no sé si te ha pasado, pero a veces en el cine es como de si la gente no se va a reír, sale como a disgusto de las películas. No sé si te ha llegado a pasar, pero a mí sí me ha pasado que de repente es como de, pues es que no me reí mucho, ¿no? O es que no estuvo tan chistosa la película. Pues es que no tiene que ser chistosa, ¿no? No todas. Inclusive, yo sé que a lo mejor te puedes infartar, pero a mí, sinceramente, con The Batman me pasó eso. O sea, hubo gente que salió así como de, es que el Joker no es así, no me reí. Entonces fue como, Ujú. ah, no, perdón, el Joker no, el Batman no es así, no, no me reí, no, no dijo algo, muy importante. El Joker era mejor, ¿no? Y fue así como de, no, pues es que no te tenías que venir a reír, ¿no? Sí, exacto. Pero, No necesariamente, no todas las películas tienen que ser así. Yo tampoco estoy diciendo que todas deben de ser súper serias como de Batman, ¿no? Que, que literalmente te quiere hacer, te quiere, bueno, mejor dicho, que metafóricamente te quiere meter en el dolor de Bruce Wayne, ¿no? Sino, pero si tienes un momento en una película donde ya está un impacto emocional, ¿por qué cortarlo con chistes? ¿Por qué quitar la atención? Porque eso es de las cosas que más, y tienes razón, es una tendencia en general, en el cine americano, porque de nuevo, eh, es el hay de moda. otro cine que es diferente. En ese aspecto, el que mejor se me hace es el coreano, ¿sabes? El que se me hace más balanceado, sabe muy bien cuándo meter un tono humorístico y cuándo dejarte con el peso de las cosas, con el peso emocional de lo que sucede en la historia. Creo que el coreano hoy en día es del mejor cine que hay, ¿no? Porque también aborrezco las películas mexicanas que son de, no, la peor historia del mundo. Y a Pepito abusaron de él sexualmente y se le cayó su elote con chile del que pica y pasó un caballo y pisoteó el elote y el palo le sacó el ojo y luego llegaron unos ladrones y unos traficantes de órganos. ¿Me entiendes a lo que me refiero? O sea, como que buscan Sí, como la historia es más pecar con la tragedia. desgarradora. Ándale. Sí, siempre, todas son pecar con la tragedia, La de hecho. historia, y eso es muy común del cine mexicano. O está eso, Sí, o está el cine mexicano totalmente burdo y absurdo, que es una copia barata del americano. Pero bueno, esa es discusión para otros lados. Entonces, ¿algo más que sí. quieras abordar en cuanto a los multiversos? No, creo que ya estamos listos para empezar con la otra parte. Así es. Muy bien, pues muchas gracias. Muy buenos comentarios, muy buenos comentarios. Igual, audiencia, espero que se animen a comentar más, es lo que más me gustaría. Que se atrevan ahí a poner lo que piensan. Aunque sea un comentario largo, yo con gusto lo voy a leer. De hecho, es lo que más me gusta, ¿sabes? De YouTube. Muchas veces paso más tiempo leyendo comentarios e intentando como crear una respuesta bien pensada, ¿no? Significativa para quien está del otro lado. Y eso es lo que me gustaría que se lográramos aquí. Entonces, ya lo saben, ¿no? De todo lo que vamos a discutir el día de hoy. Esperamos sus comentarios. Bueno, introduzcamos el tema. El tema de hoy, bueno, ya lo vieron en el título, obviamente, y en la imagen de la miniatura del podcast, es algo que yo tenía muchísimas ganas de hablar. The Mandalorian, esta serie de Disney Plus de Star Wars, que, uff, Star Wars es todo todo un tema en sí mismo fuera de la pantalla, ¿no? O sea, creo que muchas veces el drama de fuera de la pantalla
acaba absorbiendo lo que pasa dentro de la pantalla y es una de las cosas más tristes. Y es una de las cosas que, ahora que estemos hablando de Star Wars, de todo lo que vamos a hablar de Star Wars, espero que podamos reivindicar un poco, ¿sabes, Damar? Creo que ese es uno de mis objetivos el día de hoy, reivindicar a Star Wars como una historia, como una historia, y ya. Porque a veces creo que en el discurso o en la crítica ya no se puede ver a Star Wars como simplemente una serie que vi y me gustó esto y me gustó tal personaje y me hizo sentir esto, sino que ya se arma todo un discurso alrededor de que si del negocio y de que si Disney, de que si esto y de que si lo otro y de que si aquello y que si te están planteando esto y que están planteando lo otro y que están planteando aquello y híjole, creo que te digo, ese drama que rodea las producciones y ahora con estos accesos de información que hay tan abundantes, se acaba viciando un poco, ¿no? Ya lo que sucede en la pantalla o la experiencia de las personas cuando ya están viendo lo que sucede en la pantalla. Entonces, eh, pues creo que no necesita más presentación de Mandalorian, Pues, ¿no? pues mira, a mí me gustaría hacer dos cosas. Primero, comentarte respecto a eso. Efectivamente, con lo que platicábamos de los fans, la fanática de Star Wars es muy difícil. Encuentras desde gente que dice, sí, yo veo todo, me gusta, me llama la atención, hasta gente que te dice, no, pero es que en esta película no le vas a entender, porque en el minuto 30 se saltan como 5 años hasta el minuto 31, pero esos 5 años los encuentras en 5 novelas diferentes que Ujú, escribió una señora que nunca había visto Star Wars, pero alguien le dijo que tenía que escribirlo de esta manera. Y ahí está, ahí están todos los datos. Y salen personajes en las novelas que no van a volver a salir en ninguna otra parte, pero son importantes, ¿no? Entonces, y tenemos así muchas mezclas, ¿no? Gente que les gusta las trilogías originales y no les gusta las secuelas, hay gente que le gusta las precuelas y tal vez ¿no? De hecho, hasta me estaba acordando hoy en la mañana, no sé si tú recuerdas o tú llegaste a ver How I Met Your Mother, que decía, hay dos tipos de personas que les gusta Star Wars, las personas que nacieron o que fueron muy jóvenes al ver el Retorno del Jedi, porque les gustan los Ewoks, ujú, o gentes que estaban muy grandes cuando vieron el Retorno del Jedi y no les gustan los Ewoks. O sea, ujú, sí. hay mucha disparidad y es una fanaticada muy, muy difícil. Espero no herir susceptibilidades el día de hoy. Y pues si se hieren, Mar. pues coméntenoslas, díganoslas, de verdad que nos interesa mucho y e ir generando cosas, siempre enfocándonos en los argumentos. Sí, lo único que nunca van a escuchar aquí o que nunca van a encontrar aquí en uno de nuestros programas es insultos personales. Creo que eso es lo que sí no vamos a promover, pero sí la crítica total y absoluta desde cada quien su perspectiva. Y sí, tienes razón, yo no sé hasta qué punto es pasión mal encausada, porque, o sea, yo puedo entender la pasión hacia algo como Star Wars, porque es lo que se le llama alta fantasía. Y es algo que roza la mitología, en mi opinión. Que de hecho ya lo discutiremos. Sí, Pero es algo que roza la mitología y eso hace que la gente sea muy apasionada, que, que ponga todo, pero yo creo que a veces es pasión mal encausada. Yo creo que a veces es pasión mal encausada cuando ya se meten en estas peleas que se vuelven más personales como te digo, más de lo que rodea a Star Wars que de Star Wars en sí, eh, es donde creo que ya empezamos con el pie incorrecto. Entonces, ojalá que nuestro ejemplo inspire a más personas a ver cómo dos personas con diferentes opiniones pueden compartir sus opiniones, incluso contradecirse sus opiniones, incluso debatir acerca de ellas, pero al final quedar como amigos, porque pues lo que nos une es precisamente ese gusto, ¿no? Y esa pasión por estos mundos que por unas cuantas horas o unos cuantos minutos nos llevan a otros lados, estimulan nuestra imaginación, nuestra creatividad, nuestras emociones, nos llevan en un viaje.
Y creo que eso es lo que Star Wars es en lo que es mejor, pero eso igual, lo vamos a ir eh, hablando poco a poco. Entremos Hablando. en A- materia de una vez, Aquí, de una aquí vez. antes de continuar, nada más te quería hacer una pequeña introducción. Ujú, Eh, yo desde un inicio te voy a decir, me encanta esta serie. Eh, Mucha gente dice o identifica a James Gunn, que hizo Guardianes de la Galaxia, ¿no? Ahorita ujú, ya se está encargando de DC, porque dicen, es el ñoño que todo sabe, es el ñoño que puede. De hecho, ya hizo también un cómic de Batman y ujú, es el ñoño, pero a mí me gustaría también rescatar o reivindicar, aunque sea un poco, a Jon Favreau. ¿Por qué? ujú. Él hizo o ayudó a formar la franquicia de que ahora es Marvel Claro. Con Iron L- Man, la primera película de Iron Man. los mejores años de Marvel, en mi opinión, fueron de Favreau. Exactamente. Y ahora lo encargaron de hacer de Mandalorian. Igual le dieron libertad creativa y Ujú. está construyendo algo que ya dijeron, ¿no? Esto va a ser eh, tantas series más o tantas temporadas más de estas series y van a concluir en una película. ¿Cómo la va a construir? Como ellos digan, ¿no? Ojalá, Entonces, ojalá que, porque ahorita que estamos viviendo el drama, no quiero ahondar mucho en eso, pero sí, o sea, Favreau fue el que rescató bueno, el que impulsó a Marvel, el que construyó Marvel a un nivel creativo. Y y claro, ahorita lo que está entre muchas haciendo, otras personas. Y también fue el que revivió Star Wars, ya lo vamos a discutir en su momento, pero el que revivió Star Wars y pues parece ser que está quedando un poco de lado ya en esta fase de producción. Me parece que Favreau lo han ido expulsando de ese círculo creativo. ¿Quién sabe? No, no está dentro, son solo rumores, pero yo concuerdo mucho con lo que tú decías casi no me gusta hablar detrás de escenas porque de nuevo no sabemos, no estuvimos ahí, no sabemos qué es lo que pasa, no conocemos a estas personas, sí, pero lo que sí coincido mucho contigo es en el hecho de que efectivamente, o sea, Fabro en lo que se deja ver de los documentales, que digo, casi siempre los documentales de detrás de cámara son color de rosa, ¿no? Y todo el mundo, sí, estamos trabajando de maravilla, pero creo que a uno de los que más pasión se le ve cuando empezaron a salir esos detrás de cámaras de Mandalorian era Favreau, era al que yo veía como una persona creativa que estaba metidísima en el mundo y eso creo que se trasladó a la pantalla, que es ahora donde vamos a llegar, ¿no? Creo que eso se trasladó a la pantalla. Vamos con la primera pregunta. dale. Muy bien, solo un recordatorio para todos, por si es el primer capítulo que ven, que la dinámica es la siguiente. Hacemos la pregunta, uno de los dos hace como su argumento principal, luego el otro también hace lo mismo y posteriormente ya empezamos a, a criticar o a contraargumentar lo que dijo la otra persona por unos minutos y pues ya, ahí cerramos la discusión. Como siempre dejamos al juicio de las personas, que ellos digan, me convenció más este argumento o no me convenció ninguno de los dos, yo creo que más bien es esto. Y bueno, ya saben, los mejores van a aparecer en el siguiente programa al inicio. Entonces, muy bien, comencemos. Pregunta número uno. ¿Cuál es el personaje más interesante? Comienza tú, Dama. ¿Cuál es el personaje más interesante de la primera temporada de The Mandalorian? Solo de la primera temporada vamos a hablar. Personaje más interesante. Es que no creo que de otra, creo que el Din Djarin es el personaje, ¿no? Ujú, Está el niño, el Grogorio, pero no, él es el que, al final de cuentas, alrededor de él gira toda la historia. Podría decir algún otro personaje, pero no, él es el central, es el interesante, es el desarrollo, es el salvador de Star Wars. ujú.
Muy bien, aquí ya tenemos nuestra primera diferencia notable, porque yo considero que el mejor personaje es el niño. Le voy a decir el niño en este punto, porque vamos a hablar de la temporada uno nada más. Entonces, en la temporada uno no se dijo nunca su nombre y se le conoció únicamente como el niño. Ajá. Eh, Dentro de la historia, de nuevo, como te digo, quiero que reivindiquemos la historia, no tanto el discurso alrededor de que Baby Yoda y eso. O sea, a mí eso de Baby Yoda me molestaba porque siempre se me hacía como si a cualquier niño, no sé, a cualquier niño de la India le dijéramos Baby Gandhi. Mira, es un Baby Gandhi, ¿no? O a algún niño afroamericano. Mira, es Baby Martin Luther King. Entonces, como que yo decía que Baby Yoda pues debe tener un nombre, es la misma especie de él, pero pues debe de tener un nombre. Y en la primera temporada no se dice su nombre, solamente es el niño. Y yo creo que él es el mejor personaje. Yo creo que él es el salvador De Star de Wars. Star Wars. Pues es que aquí, Pero a en ver, ese aspecto, ¿qué opinas? ajá, en ese aspecto estamos hablando también. Mira, tengo dos comentarios al respecto. Primero, es Baby Yoda, ¿por qué? Porque así lo diría, ¿cómo se llama? Pedro Pascal, no, Pedro Pascal no es. Oscar Isaac, que es Poe Dameron en unas películas de Star Wars también. Él Ujú. dice, en Latinoamérica no existe R2D2, en Latinoamérica dice Arturito. Y así es, o sea, todos lo conocemos así. Y Grogu es el niño, es Baby Yoda por comercial, por marketing. Y sí, mira, aquí es El Salvador, pero por marketing, ¿no? O sea, yo conozco mucha gente que lo tiene, que lo ha comprado, que ha tenido los peluches, etcétera. No porque haya visto la serie, no porque haya visto siquiera un capítulo, le interese o le guste, sino porque se le hace curioso el personaje, ¿no? Ni siquiera sabe cómo se llama, no sabe qué hace, no sabe nada del personaje, pero pues es el personaje que, pues atrae, ¿no? Es atractivo, es el marketing, es el comercial. Sí, Entonces, claramente no voy a fingir que no voy a fingir que no ha sido una negocio, bueno, un negocio del siglo probablemente. Probablemente Disney siga en pie nada más por lo que vende relacionado con el niño, pero, eh, pero yo remitiéndome a la historia, eh, las razones por las cuales se me hace mejor son muchas. Primera, número uno, es una marioneta y creo que no hay algo que te haga sentir más esa magia de Star Wars que las marionetas. Y el hecho de que precisamente, como le decíamos, ¿no? Favreau, o bueno, quién sabe si fue Favreau, Filoni o algún escritor o quién sabe, pero bueno, considero que a final de cuentas, pues el que ha llevado la batuta ahí ha sido Favreau y Filoni, ¿no? Entonces, digamos que ellos entienden tan bien lo que es Star Wars que a nivel historia, que dijeron, Star Wars es historia primero, negocio después. Y sí, obviamente que es un muy buen negocio. Pero primero es la historia. ¿Qué es lo que hace Star Wars grandioso? ¿Qué es lo que a nosotros nos cautivó de las originales? Gran parte de eso fue las marionetas. La misma marioneta de Yoda. Los disfraces, los cascos, los robots, los androides. Todo eso aquí, tenía cierta dedicación, cierta creación, cierta a- creatividad que para mí el niño, o sea, una de las escenas, para mí, de mis escenas favoritas, probablemente en la historia de la televisión, es cuando abre cuando llega Mando y abre la canastita donde está el objetivo, porque él lo veía así como un simple objetivo, y se encuentra con él y realmente es mágico, realmente es, o sea, la marioneta, cómo se mueve, la iluminación, el close-up que hacen. Yo ya sabía que eso iba a salir ahí, ya me lo había spoileado, porque la verdad yo no pretendía ver de Mandalorian, yo estaba totalmente
fuera de lo que era Star Wars. Y precisamente con todo ese ruido que hubo de el niño, que todo el mundo le decía Baby Yoda, ¿no? Baby Yoda, Baby Yoda. Yo dije, bueno, a mí me molestó y fue que por eso como que me decidí a verlo, ¿no? Además porque me lo recomendaron. Entonces dije, a ver si es cierto que la gran cosa. Y aunque yo ya sabía que ese momento venía, cuando ocurrió, o sea, sí me impactó, sí me conmovió. Y a mí me encanta mucho estar con personas que ven su reacción y al ver las series y las películas. Y hubo gente que lloró nada más de ver la marioneta y realmente conmovidos por cómo era, porque se veía tan tierno, tan frágil, o sea, ese primer capítulo con esa última toma del niño es Star Wars en su máximo esplendor. Es Star Wars en su Aquí, máximo de esto esplendor que y es cine comentas, en su máximo esplendor. también igual puede ser que me meta al pie, puede ser que no, pero George Lucas decía que todos los personajes de Star Wars, y lo puedes tú intentar verificar, solo necesitan los primeros 10 segundos en escena para que tú identifiques es bueno, es malo, es algo, ¿no? Que te exprese algo. Entonces, sí, parte de la esencia de Star Wars pues son toda la indumentaria. ¿Por qué? Porque así George Lucas lo quiso en su momento. Sin embargo, también aquí de algo que comentas que es muy importante acerca de la marioneta, pues también no creo que sea muy fácil todo lo que expresa Din Djarin, el mandaloriano, con un casco. O sea, mucha gente, inclusive muchas veces estuve diciendo, no, pues es que es un extra, ¿no? Ni siquiera es Pedro Pascal, pero todo el tiempo trae el casco, casi todo el tiempo trae el casco en la primera temporada. Ujú, Un pequeño spoiler si no lo ha visto alguien, pero casi toda la primera temporada trae el casco y expresa, ¿no? O sea, sabes que tiene miedo, sabes que está enojado o que está desesperado en algún momento. Y pues ujú. también eso expresa mucho, efectivamente, de la esencia de Star Wars. Claro, claro, incluso, sí, yo he escuchado también esas críticas pues es que es un extra, ni siquiera es Pedro Pascal, ¿y qué? ¿Y qué importa? Esa gente no sabe que el que hizo la voz de Darth Vader también es diferente al que actuó en el traje de Darth Vader. O sea, Star Wars es magia. Star Wars es magia. Es magia en el sentido de que te engaña para generar una emoción en ti. Pero aquí el asunto se compromete todo el cine es magia, todo el cine es hasta cierto punto un engaño para hacerte sentir algo. Pero aquí el punto ¿ese viaje vale la pena? Al final de eso, esos sentimientos se quedan en ti o dejan en ti algo enriquecedor. Y creo que en este caso sí. En The Mandalorian temporada uno rotundamente sí. El ancla emocional es el niño. Yo entiendo que Dean es como el personaje tal vez en un sentido más activo, estoy de acuerdo, y es un gran personaje, y como bien dices tú, a veces con movimientos del cuerpo, no sé si es Pascal o el extra, pero con movimientos del cuerpo, con movimientos de la cabeza, de las manos, con cómo camina, cómo se para, sabes lo que está sintiendo, sabes lo que está pensando, y eso, genial, me fascina también, no voy a decir que no. Pero Aquí solamente, el ancla emocional del viaje es el niño. Si no tienes eso, no, Star Wars no funciona. Star Wars no funciona si está vacío de emoción, si no hay una vulnerabilidad central que te haga salir a pelear, a guerrear, a hacer la guerra en esta galaxia, Star Wars no funciona. Y funcionó de Mandalorian y salvó Star Wars porque de nuevo nos volvió a dar un ancla emocional. No es nada más el merchandising, que entiendo ese lado, pero para que algo se vuelva popular y se pueda vender, primero tiene que estar bien hecho, bien concebido. Y en ese aspecto es donde el niño en la primera temporada es al tope Star Wars. aquí tal vez yo para concluir en esta pregunta diría que sí, tal vez tienes estos puntos.
Yo definitivamente me sigo quedando con el que al final de cuentas es el protagonista. Sin embargo, hay un recurso literario que la verdad no recuerdo, y mis maestras de literatura de la preparatoria me matarían si escucharan eso, Hmm, pero hay un recurso literario en el cual hay un protagonista oculto, no recuerdo muy bien cómo se llama, pero es un protagonista oculto en el cual tú lo puedes ver o lo ves muy poco, pero al final de cuentas es alrededor de quien gira la historia, ¿no? Entonces, eh, yo creo que Din Djarin es el protagonista, es quien nos narra la historia de alguna manera desde su punto de vista al final de cuentas, pero ese protagonista oculto que también se lleva o se puede llevar la historia es el niño. El ujú. niño, al final de cuentas, tal vez, digamos, te digo, yo me sigo quedando con mi postura, pero tal vez sí en algunos momentos hasta puede acarrear la historia, ¿no? O sea, ¿y con qué hacer? Con nada, ¿no? Con vivir, con ser tierno. Hmm. No, y también tiene acciones importantes, por ejemplo, cuando otro momento absolutamente fascinante capta muy bien lo que debe ser cualquier historia, lo que debe ser cualquier historia. Decimos lo que debe ser Star Wars, pero yo creo que se aplica a cualquier historia, ¿no? Es cuando Dean Mando va por el huevo que le piden los yaguas para regresarle su nave Ajá, y, y el animal, la madre, la criatura eh, lo va a atacar a Yaren y ya lo va a matar. Y y el niño lo detiene. O sea, eso fue, híjole, o sea, yo lo recuerdo y todavía me vuelve a sacar una sonrisa. Fue como cuando cuando Luke comenzó a utilizar la fuerza por primera vez, ¿no? Y destruyó la estrella de la muerte. O sea, fue fascinante, fue sorpresivo, fascinante, mágico. Y eso es lo que la fantasía te debe de dar, lo que las historias te deben de dar. Y como tú dices, con muy poco, porque en realidad pues es más, el término que yo conozco es MacGuffin. MacGuffin se refiere a ya sea un personaje o ya sea un objeto o algo que es como lo que todos quieren, lo que todos buscan en la historia, pero que en realidad no es importante para la audiencia, porque la audiencia sigue el viaje del personaje. sí, Pero aquí, y algo en lo que Star Wars se ha diferenciado, es que los MacGuffins los vuelve trascendentes. Por ejemplo, los droides R2D2 y C-3PO eran ajá, MacGuffins, simplemente eran cosas que buscaban porque tenían un mapa, eran androides, no eran nada importante, pero la gente se mete tanto con ellos que llega al punto en el que los quiere. Y al final en la historia se vuelven también importantes. Hablando de las trilogías originales, ¿no? Ya luego debatiremos sí, lo que pasó en las películas nuevas, pero, pero bueno, muy bien, yo con muy eso bien. cerraría yo. Ahí están nuestras dos posturas Y diferentes. ahora, ajá, Por un lado, Damar con Dean, el mejor personaje, ya que es el que carga la historia a nivel de la trama y es el que toma más decisiones, toma más acciones y está muy bien actuado a pesar de llevar un casco y de que casi nunca muestra la cara. Y por el otro lado, mi argumento de que el niño salvó a Star Wars a nivel negocio, a nivel historia, porque nos hizo sentir de nuevo algo, nos hizo de nuevo apegarnos a, a, a este mundo de Star Wars que estaba totalmente, pues, perdido, nublado, bueno, al menos para mí. Pero bueno, me decías, perdón. sí, ahora más bien me gustaría que tú empezaras con la siguiente pregunta con tu respuesta. Si quieres, yo te la leo la Claro, pregunta claro, y tú tomas la me gusta, respuesta. sí, me gusta. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el capítulo con la mejor temática? ¿Cuál es el mejor capítulo? ¿Cuál es el capítulo con la mejor temática para ti? Híjole, estuvo complicada esta porque, uff, lo que es la primera mitad de la temporada es fantástica y en los últimos dos capítulos como que para mí tiemblan un poco en trama, pero con el que yo me quedaría, ay, es que, híjole, yo creo que sería híjole, es que no sé si el primero, el segundo, el tercero, pero yo voy con el primero.
Voy con el primero, de Mandalorian. Ok, por qué crees? ¿Por qué El lo primero, consideras? porque me parece que la temática de ahí es este, este antihéroe que es despiadado, que es, no le importa otra cosa más que eh, cobrar su recompensa y hacer el trabajo. Alguien totalmente enfocado, centrado, eh, totalmente despiadado, de repente se encuentra con una situación que le voltea el mundo. Una situación que le cambia completamente la vida y lo hace tener que decidir en segundos y decide pues, pues entregarlo, ¿no? Salvarlo, ¿no? Y, y para mí por eso es, ¿no? Porque nos introduce todo el viaje emocional, que para mí eso es como en la temática principal de este capítulo es ese, ¿no? El cambiar de alguien cínico, de un protagonista cínico y despiadado, a alguien que va a tener que asumir una responsabilidad o una misión hacia el mundo, que en este caso es pues hacerse cargo del niño. Por eso yo creo que es el mejor. ¿Y tú? Primero dime cuál es el que tú crees que es el mejor. Yo primero pues sí entraría en debate porque creo que yo escojo dos, la verdad. Tengo dos que creo que para mí son importantes. El Ujú, primero, el que yo, eh, retomando eso que tú comentas, que sería el 3 en el cual ya se concreta esto de que él decide hacerse cargo del niño ujú, y velar por él. Creo que ahí es donde, de alguna manera, inclusive si la primera temporada hubiera cerrado ahí, hubiera tenido un cierre pues, adecuado, igual, o sea, tomando en cuenta que tal vez puede continuar o no. O sea, es como ese capítulo en el cual es una serie que tal vez está jalando, no está jalando, y dicen los productores, aquí cortémosla porque parece que no está teniendo tanto rating, ¿no? Entonces es un capítulo que podría ser como ese tipo de gancho, ujú, pero también me gusta mucho, y aquí entraría en debate de lo que me comentabas, el último, que es el 8. ujú, En este último, ¿por qué? Yo creo que a mí me gustan estos capítulos donde las series te dicen, ¿has estado sentado frente a la televisión tantas horas en esta temporada? Ah, pues es por esto, ¿no? O sea, no es como, pues, has estado sentado, pues no importa, ¿no? Lo que decías, por ejemplo, la ocasión anterior de Rick and Morty, que has estado sentado, pues no me importa, ¿no? Voy a hacer lo que yo quiera, ¿no? exacto, exacto. O no tiene relevancia esto, sino en ese capítulo se conjuga todo de esa temporada y se convierte en algo materializado que literalmente, bueno, no literalmente, sino, vamos a decir metafóricamente, se queda en estatua en cuanto a cómo queda el cazarrecompensa robot, ¿no? Que queda todo paralizado. Se queda perpetuo ahí ese momento, que igual, yo creo que es un capítulo en el cual pudo haber terminado la serie y no pasaba nada, ¿no? La serie continuó y ha continuado, pues ya lo iremos platicando en otros momentos, pero yo creo que es un capítulo que te da Ujú, de una u otra manera el, estás sentado aquí tantas horas, es por esto, ¿no? Ves, ves todo lo que está detrás de los otros 7 capítulos, ves por qué todo tuvo que pasar ahí y aparte, pues tiene momentos que yo creo que son eh, importantes, ¿no? Algunas muertes, eh, el capítulo se llama Redención y tenemos este momento de redención de Din Djarin en el cual se concreta de alguna manera las decisiones que ha tomado durante toda la temporada y entra en esa conciencia, ¿no? Cuando se quita el casco
y piensa en, tengo que ir a rescatar, tengo que continuar, mi lucha no ha terminado aquí. Ujú, Creo que, creo que le da un cierre. Tal vez argumentalmente pueda tener algunos elementos, algunos detalles, tal vez no, pero creo que el hecho de que te digan, tiene sentido que hayas estado viendo todos los capítulos si no hay un capítulo de relleno, creo que para mí es importante. ujú. Qué buen argumento, ¿eh? Honestamente, qué buen argumento. Yo cambiaste totalmente mi idea en cuanto al octavo episodio, porque de hecho era el que menos me había gustado. De toda la temporada fue el que menos me gustó por algunas cosillas en cuanto a la trama, ya en cuanto a la escritura, ¿no? Pero ahorita tu argumentación fue muy buena, me cambió totalmente la perspectiva que yo tenía de ese capítulo. Y en cuanto al 3 tienes mucha razón también. De hecho, también están dentro de mis candidatos del 3 de cómo ahí es donde ya se empieza es como un punto de la historia y de la trama, ¿cómo decirle? Como una especie de giro sin retorno. Una vez que ya toma esa decisión, ya, ¿no? Va de lleno. Sí, Pero aún así sigo creyendo que el primer capítulo es el mejor. ¿Por qué? No solamente por esa cuestión del personaje de Din Djarin, de su aventura, de introducir a el niño, que es fantástico, sino por el mundo, por el mundo. Eso es lo que yo digo, híjole, maravilloso. Ya después lo hablaremos más en detalle cuando hablemos de las secuelas, las nuevas, pero en los ajá, primeros 30 segundos de esas películas, yo dije, esto va a ser un desastre. En los primeros 30 segundos, luego ya explicaré por qué. Y sí, cuando me encuentro aquí en el Mandaloriano, que los primeros minutos o los primeros segundos te está mostrando este mundo primero al personaje, pero posteriormente ya te habla de cómo, pues sí, cayó el imperio y la Nueva República está intentando hacer, pero hay muchos planetas o muchos sistemas que están como en la periferia, que están como en el limbo, que no tienen a dónde. Ahí es donde yo dije, se sacan la lotería, se sacaron la lotería, porque ya de entrada estás ubicándote muy bien en el mundo, ubicándote muy bien en dónde estás en la línea, como en la línea temporal de la historia de la que vienes, estás dándole su lugar que corresponde a la trilogía original y hasta le estás sí, haciendo un favor a las secuelas al llenar ese vacío que dejaron de 30 años y, y además de lo de los personajes y todo eso, para mí eso es un pequeño puntito extra. Si el capítulo uno no hacía bien eso del mundo, además de los personajes, yo creo que no hubiera convencido a tantas personas de volver a ver Star Wars, porque todos estábamos desencantados, la verdad es que todos estamos desencantados de lo que había pasado con las nuevas películas. Pero cuando vienes y te encuentras a una historia que va a rendir tributo a, al legado de la historia anterior y que va a llevarla a otro lado con nuevos personajes, con nuevas situaciones que, que no son del todo nuevas, pero ya en otra pregunta lo abordaré eso, eh, pero que refresca en ese sentido. Para mí ese primer capítulo es un ejemplo de cómo se debe de escribir fantasía, de cómo se debe de hacer fantasía y sobre todo estos conceptos elevados de mundos ficticios. Y en cuanto al 8 tú mismo lo dijiste, tiene algunos problemas en cuanto al argumento. Creo que eso le restaría puntos, por más que tú me cambiaste mucho la perspectiva y estoy de acuerdo en que es un gran capítulo que, como bien dices tú, te hace ver que el viaje en el que estás es significativo, es importante, tiene un sentido muy de acuerdo en eso, pero esos problemas argumentales, por eso yo lo pondría por abajo del uno. Y en cuanto al 3 sí, pero se nutre precisamente de lo que se estableció en el uno. Si en el uno no se hubiera establecido bien ese cambio de personalidad, esa personalidad que tenía que superar Dean, el Mando, para comenzar a crear pues una especie de comunidad, de alianzas, de amigos, ¿no? Que era muy solitario y muy despiadado. Sí, eso se plantó en la primera y si no hubiera tenido bien esas raíces fuertes,
yo creo que el capítulo del 3 no hubiera sido tan efectivo como lo fue. Entonces, ese sería mi contraargumento, que el 3 se nutre mucho de lo que hizo el uno y que el 8 sí tiene un gran mérito y es un muy buen capítulo. Ya me hiciste verlo tú más claramente por qué es un gran capítulo, pero sí tiene algunos problemas ahí argumentales, algunas cositas que de repente me hacían preguntarme, ay, ¿y por qué no mejor eso? ¿Por qué no mejor aquello? Pero bueno, ahora tu contraargumento, ¿cuál sería? Pues, mira, aquí también tocas un elemento importante. Yo siempre he considerado, o lo he dicho en la música, no tanto en una serie, que si quieres conocer un grupo, tienes que escuchar siempre su primer disco porque es lo que hizo que alguien dijera, estas personas necesitan ser grabadas, ¿no? Que el mundo las escuche. Y de igual manera siempre con los capítulos piloto sucede algo parecido, ¿no? El capítulo piloto es el que convenció a alguien en invertir en eso. Alguien tonto o alguien inteligente, pero alguien en invertir en eso, ¿no? Entonces el capítulo uno pues tiene que ser muy bien construido por eso. Eh, Te digo, sin embargo, eh, yo me quedo con el último porque es ese puntito extra de satisfacción de decir, ah, sí valió la pena que estuviera sentado aquí, ¿no? Que estuviera pasando horas viendo esto. ¿Por qué? Por todo esto, ¿no? Por todo lo que está pasando, por todo lo que estoy entendiendo, por todo lo que está significando en este momento. Eh, yo creo que por eso yo me sigo quedando, o yo me quedo con el 8. El uno sí, claro, es muy bueno, es muy atractivo, inclusive visualmente, eh, yo creo que se engancha con esto que dijiste con la siguiente pregunta, pero, pero el 8 te digo que me hace sentir satisfecho. Y creo que para mí es una emoción un poquito más importante para mí, el estar satisfecho, que el tener este reencuentro con esta Star Wars manía, ¿no? Después de efectivamente lo que dices, lo que pasó. Y ya sería mi contraargumento. Digo, igual, digo, respeto ese punto, ya te decía por qué, pero me sigo quedando con el 8 desde la satisfacción de decir, me siento satisfecho con lo que vi. Ujú. Bueno, pues ahí están nuestras dos posturas. De nuevo, tú casi me convences del 8 casi, solo que sí. Híjole, es que por ejemplo esta cuestión de por qué Moff Gideon les da 5 minutos, ¿por qué no llegó y nada más los empezó a Los atacar mató. y vámonos, ¿no? Típico cliché del villano de te doy 5 minutos para que salgas. Otra cosa, cuando estrellan la nave de Gideon, o sea, la estrellan y ya, ya, vámonos. Se Nadie se le murió. ocurrió asegurarse, ir a ver quién era o algo. Fíjate O sea, que me pregunté no lo entiendo. mismo. Fíjate que me pregunté lo mismo. Sin embargo, hay que retomar que esta serie retoma algo muy importante de Star Wars, que es el elemento western, ¿no? Ujú, El elemento antaño y cómo eran esas películas de antaño, pues así, con estos recursos muy, tal vez ridículos, pero que pues, te ayudaban, ¿no? Le daban un Deus ex machina al protagonista, ujú. porque pues así salía del peligro. Entonces, yo me pregunté igual lo mismo, sin embargo, creo que ese mismo elemento de utilizar esos recursos viejos y pues no tan buenos en algunos momentos, también le da sentido al capítulo y a la serie, de que al Ujú. final de cuentas estás viendo un western, estás viendo algo Pero es que, antiguo, por ejemplo, renovado. en ese aspecto, toda la temporada tuvo esos elementos de western y nunca hubo un momento en el que te sacara de la historia, te sacara de la trama. Hasta ese momento en el que llega el antagonista principal y le saca un discurso y toda esta onda, y entonces, pero tú dices, entonces, ¿por qué primero lo iban a matar? ¿Por qué primero las instrucciones eran matarlo? Porque por eso
IG-11 lo quería matar, o lo quería vivo, o lo quería muerto, ¿no? O sea, y que de nuevo entiendo, Star Wars no tiene que, o bueno, una historia, cualquier historia, no tiene que ser así una trama, uy, impoluta y pristina y inmaculada. No, no, no. A final de cuentas la hacen los humanos y puede tener errores, pero lo importante es el corazón de la historia. En ese aspecto, el Mandaloriano está excelente, pero creo que pudieron haberlo ejecutado mejor. Pero bueno, Claro, pues aquí vamos a dejar eso. Pasamos a la sí. siguiente pregunta que sería, ¿cuáles aspectos del universo de Star Wars construye The Mandalorian? Ahora te toca a ti primero. Aquí comenzamos con esto que estaba diciendo, ¿no? Star Wars se construye desde la perspectiva de George Lucas de películas antiguas como estas de samuráis, estos conceptos de el guerrero, ¿no? Y ahora lo retoman, pero desde el western y le dan elementos muy finísimos que, que en momentos, la verdad, yo en lo personal, no sé tú, pero yo en lo personal decía, estoy viendo algo que no es nada que ver con Star Wars, ¿no? Y no está mal, o sea, estaba muy bien, pero decía, esto me está llevando a otro nivel, que de hecho eso es muy importante desde mi perspectiva, que sí retoma los aspectos o elementos importantes, como puede ser el imperio, como puede ser estas narrativas desde ponerte o aterrizarte en el universo donde está construido Star Wars, los enemigos, los rivales, las perspectivas, ¿no? De diferentes poblaciones que lo podemos ver a lo largo de toda la temporada, ¿no? Poblaciones vulneradas como el Quill, que era un hombre solitario, pero porque lo hicieron solitario, ¿no? Y, ¿Y por qué lo hicieron solitario? Pues te construye toda su historia, ¿no? Desde la cuestión del imperio. El mismo Mandaloriano, el mismo Din Djarin, que tuvo este curso de unirse a unos cazarrecompensas, ¿por qué? Pues por lo que pasó en el imperio, ¿no? Entonces retoma todos los elementos del universo tal cual, pero yo creo que más allá de explotarlos, de hacer estos como cliffhangers o estos baits, le dicen también ahora, ¿no? Que discúlpame, pero que utilizó mucho la nueva trilogía, las secuelas. Eh, no lo explotó, sino dijo, estoy aquí, estoy en este universo, estoy en este mundo de Star Wars, pero no voy a abusar de ello. Estoy haciendo uso de lo que está, pero sin abusar, sin hacer eh, algo así como, ¿sabes? Como, igual creo que me voy a salir un poco del tema, pero no sé si en algún momento llegaste a ver la serie de Gotham, de Ciudad Gótica, donde en los primeros capítulos era como de, hola, yo me llamo, fulanito de tal, y tengo una hija que se llama Ivy, y volteé a ver a la cámara y decía, Poison, ¿no? O decía, Sí, 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 claro, sí lo él es recuerdo. fulanito de tal, él es fulanito de tal, pero a él todos le decimos de cariño, el acertijo, y volteando a ver a la Ajá, cámara, ¿no? Entonces, ajá, esos casi, recursos casi guiñando el baratos, ojo, ¿no? ajá. Entonces, aquí no lo hace. Aquí sí dice, estamos aquí, sí pasó todo este evento de la destrucción de la Estrella de la Muerte, la caída del Imperio, pero no lo estamos explotando de más. Y Entonces, para ahora ti sí que, sería, ay, perdón. sí, ahora sí que haciendo como un guiño también a la cámara, me parece que desde el capítulo 1 de Mandalorian algo que tiene es que refresca la historia y es una nueva esperanza para Star Wars, ¿no? Entonces, para ti sería el aspecto del universo que construyes regresarle esa identidad a través de las cuestiones del western y demás, Sí, y incurrir o integrar elementos del mundo ya conocido de una manera sutil, sin que fueran así, de que te los embarraran en la cara, ¿no? Sino de una manera muy,
muy con Sutil. mucha gracia. Sí, que inclusive aquí igual también metiéndome un poco el pie, tenemos a el niño, que si es un recurso que si no hubiera salido bien, yo creo que hubiera sido un recurso muy barato, ¿eh? Pero Ujú. Sí, de salió muy hecho, bien. lo que es el niño es lo que George Lucas intentó con Jar Jar Binks, ¿no? Que igual ya después hablaremos de Jar Jar Binks, pero es como crear o sí, crear una criatura, un ser, ¿no? Entrañable, agradable, que las personas les gustara y demás. Pero bueno, Jar Jar Binks no pegó No, y el niño fue un home run, ¿no? Total para esto. Pero eh, bueno, muy buenos argumentos. nada más Creo que para no, terminar ajá. con eso que comentas, lo hablaremos tal vez en algún otro momento, pero que es muy importante, interesante que hagas esta conexión entre Jar Jar Binks y el niño por posteriormente el vínculo que llega a tener el actor de Jar Jar Binks con el niño. Es cierto, sí, tienes razón. Pero bueno, lo hablaremos en otro lado. Algunos fans de Star Wars ahorita me van a odiar por haber puesto al niño en la misma conversación que Jar Jar Binks. Pero era lo que se pretendía hacer. Entonces, muy bien. Muy buenos argumentos, muy buenos argumentos. Estoy muy de acuerdo. Creo que aquí no va a haber una gran controversia. Solo yo agregaría lo siguiente, que es que no creo que estoy en desacuerdo como tal, creo que sí. Efectivamente, lo que tú dices son aspectos que se construyen ahí, es lo que dice la pregunta, ¿cuáles aspectos del universo construyen? Y yo solamente le agregaría que para mí lo que más destaqué fue dos cosas. Una, ya lo había mencionado, que retoma la línea temporal del mundo original de Star Wars y que al mismo tiempo quiere enlazarlo con lo nuevo. Que sí, tal vez lo nuevo no nos gustará o lo que quieras, pero es parte del canon, es parte del mundo y tiene su lugar. Y la manera tan respetuosa en la que esta historia lo ha tratado ambas cosas, se me hace de lo mejor. Y por Sí, otro lado, el que regresa, mm, eh, como lo decía, ¿no? Star Wars pues siempre ha sido producto, ¿no? Pero creo que durante muchos años se olvidaron que también era una historia. Y es más, que antes que ser un producto es una historia. Y creo que esta serie lo regresó a eso, lo regresó es una historia. Ahí es donde comienza todo. Ahí es donde ya después de ahí ya puedes vender lo que quieras, ¿no? Pañales, agua, papel higiénico, lo que sea, pero primero la historia. yo tengo Y varias cosas del niño, por cierto. sí, que no. Yo no estoy en contra de eso, qué bueno, pero primero la historia, ya luego vemos cómo qué se vende, pero primero hay que tener eso bien. Y aquí lo que más destaco es esa creación del mundo, que la verdad, voy a decir una opinión controversial, espero sus comentarios, me voy agarrando por si yo creo que va a ser muy controversial, incluso mejor que en las películas originales, ya lo dije. Uf. Ya lo dije. Las películas originales no tienen mucha creación de mundo. Tienen un excelente despliegue de personajes, un excelente despliegue de, de trama, de narrativa, de efectos. Pero en cuanto a la profundización del mundo, de cómo funciona la galaxia y demás, y esto y el otro, pues la verdad es que no hizo bastante. De ahí que las precuelas tuvieron un montón de problemas para construir el mundo. Intentaron hacerlo, pero como todo recaía en George Lucas, que la verdad es alguien que tiene por cada buena idea que se le ocurre, toma tres decisiones malas. Por eso fue que no funcionó. Pero la creación del mundo, la mejor, pues fue, sí, tal vez en el Imperio Contraataca, pero eh, aquí es más. ¿Por qué? Porque para empezar es más difícil cuando ya hay cosas previas que existen. Y porque tienes que hacer que todo cuadre, tienes que hacer que todo fluya.
como ya lo dijimos, ya cuando empiezas a obtener reglas de cómo funciona cierto mundo, cierto universo, ya romperlas ya no es tan sencillo. Pero aquí, Pero aquí los retoma y los amplía. A qué elementos me refiero? Al de la fuerza, a la cultura mandaloriana, a las criaturas que llegamos a ver. En un inicio, aquí ya les dan más, algunas les dan más más peso. peso narrativo. Tan solo el hecho de usar la misma especie de a la que pertenece Yoda ya fue un enorme acierto, enorme. Entonces, por eso creo yo que construye el mundo muy bien y para mí ese sería, yo creo, su más importante eh, contribución de esto. Pero bueno, ¿algo más que quieras agregar antes de pasar a la siguiente pregunta? Sí, ahí retomo nada más ese elemento. Todos gracias a, desde un principio a John Favreau y a Dave Filoni, ahora que también está al mando de todo. Eh, Son ñoñísimos en eso. O sea, hay elementos que hasta dicen así como de, ay, sí, no sé si has visto el del tipo del short, creo que sale en alguna, en la trilogía original de Star Wars, sale en una toma, sale uno de los de audio, de los que traen cargando los micrófonos, sale colado en una escena. Ujú. Entonces, ese tipo de referencias las cargan en esta serie, sin hacerlo pesado, como, ahora sí que metiéndome con todo yo en todos lados, sin hacerlo pesado como Zack Snyder Ujú. y sin hacerlo forzado tampoco. Creo que lo han integrado muy Totalmente bien de acuerdo. a la serie y es lo que le da esta nueva esperanza, ¿no? Exacto, sí. Así es. Y es como lo que le decía a Toño. De hecho, lo que tú mencionas, a mí me gusta mucho ver reacciones en internet de fans de Star Wars que se han visto La Guerra de los Clones, Rebels, que han leído cómics y novelas y demás. Sí, Y me encanta cuando dicen, ah, yo reconozco ese blaster o yo reconozco ese droide. Y dicen, ah, fanservice. Sí, sí es fanservice, pero es fanservice hecho bien. Porque claro. yo que no conozco todo eso, aún así disfruté la historia como pocas, ¿no? En la televisión. La verdad, para mí, de Mandalorian, la primera temporada rivaliza con cualquiera de las mejores series que han habido, ¿no? De Y, hecho, por eso digo, yo quería aprovechar esta plataforma este rato contigo para restituir eso, porque creo que no se le da el suficiente valor. Se dice nada más, pues es Star Wars, ¿no? A los fans les gusta o no les gusta y ya. O sea, ya como que Star Wars está más allá de toda crítica. Y yo digo, no, es una historia y como cualquier historia, pues está expuesta a eso y yo quiero resaltar todas esas fortalezas que tiene y a aquí nivel narración, a nivel... solamente Ujú. haciendo un comentario también muy polémico. De hecho, mi idea del último capítulo del de Mandalorian, eh, yo sé que no es igual, yo sé que la carga que tiene ese capítulo no es equiparable. Sin embargo, creo que tiene una misma base que Felina, que el último capítulo de Breaking Bad. Que te digo que también, El último de la primera temporada no, el último o de el último todo, de la tercera temporada. no, de Breaking Bad, de toda la historia, el último de la última temporada. Que Ajá. también ese O sea, capítulo, el último de la tercera temporada de no, de la Mandalorian. primera temporada de Ah, Mandalorian, ajá. me parece o me hace sentir un poco como ese capítulo. ¿Por qué? Porque tiene, te digo, esa carga como, estoy satisfecho, ¿no? Por esto estuve viendo esto, Mm, ujú, ¿no? sí. Claro Sí, que, por tienes ejemplo, razón, tienes razón. Entiendo tu metáfora que tal vez sí, va a tienes ser muy razón, va a ser polémica. polémica o controversial, pero entiendo a lo que te refieres, al hecho porque muchos decían con el final de Felina que iba a haber un gran twist al final, un gran giro inesperado y No, demás, y que te iban a dejar así como
sacado de onda. Y no, en realidad cierra todo, concluye, te muestra dónde se llegó, te deja esa satisfacción de concluyó la historia, se cerró. Y tienes razón, también aquí es eso. Sí, a final de cuentas, sí te deja un poquito como elementos para la siguiente temporada, pero sí concluye, sí cierra satisfactoriamente el viaje. Entonces, sí, muy de acuerdo contigo. Los dos compartimos esa polémica opinión. Pero bueno, ¿algo más que agregar antes de continuar o le Nada seguimos? más. Seguimos con la siguiente pregunta que dice, ¿cuál es la temática principal de la primera temporada? ¿Tú cuál Mm, consideras que es esa temática, Josué? muy bien, sí, aquí para mí esta es como la pregunta más importante porque es creo aquí donde voy a esforzarme más en restituir eh, la importancia de la historia del Mandaloriano y el niño. Y es principalmente ese cambio de alguien que es individualista, que es hasta cierto punto alienado de lo que pasa a su alrededor en el mundo, un mundo muy caótico, un mundo de mucha transición y es alguien que solamente le importa cumplir con su trabajo, cobrarlo, entregarlo y ya. ¿Y cómo se da esa transición hacia alguien que comienza a establecer vínculos, que comienza a establecer alianzas, que comienza a encajar en comunidades y me encanta esa transición y todo anclado con esta emocionalidad, esta emoción de el niño, de que él es el que lo empuja a, a de cierta manera comenzar a decir, no puedo hacer esto yo solo. Y eso es lo que me gusta mucho del capítulo 6 que él está rodeado de cazarrecompensas y de criminales y híjole, te tiene tensísimo ese capítulo de algo le va a pasar, algo le va a pasar y tú sabes que lo van a traicionar y lo traicionan y no quieres que le pase nada al niño y no quieres que le pase nada a Mando y no quieres nada que le pase nada a su nave y es por qué, porque tú al igual que el personaje, o sea, para mí como que a mí en lo personal Sí. me llegó eso de estar totalmente indiferente y totalmente de que no me importara para nada la historia. De repente encontrarme una historia que era lo contrario, ¿no? Que es como de, no, de salir de esa individualidad y comenzar a conectar con los demás. Eso es lo que más me encantó y eso es algo que igual ya después por ahí en una entrevista vi que Filoni y Favreau decían, ¿no? Que ellos se esforzaban en hacer una historia que le dejara algo a las generaciones, a todas las generaciones, que no fuera nada más ponerlo, decirlo y ya, y que eso estaba inspirado en la misma idea que tenía Lucas. Como te digo, Lucas tenía buenas ideas, pero por cada buena idea tomaba tres pésimas decisiones, de que sus historias, de que él quería que Star Wars fuera esperanzador para las personas, que fuera una fantasía que te llenara de esperanza, que fuera arquetípica. Y creo que esta temporada eso es lo que más logra, esa transición de un héroe individual, de un individuo despiadado, frío, indiferente, a alguien que a través de esa relación emocional, de esa empatía con el niño, con un ser indefenso, comienza a superar esas heridas pasadas, esas debilidades, tal vez hasta incluso esos temores, y comienza una transformación hacia una persona que va a ser participativo en las comunidades que lo, que lo necesiten. Entonces, yo diría que esa es la temática principal. ¿Y tú? Sí, yo creo que no, no entra tanto en discusión. Al final de cuentas, en perspectiva, es una manera diferente de percibir un camino del héroe. Vemos, igual como dices, un personaje inicial que tiene un desarrollo de personaje muy bueno y a lo largo de herramientas, ¿no? No es como mágico, sino me parece muy especial esto que comentas de que tiene aliados dentro del desarrollo de personaje que propician eso, ¿no? Que dan ese empujón, que generan el cambio, ¿no? Cada personaje tiene una diferente personalidad, que esto también es muy importante que logran hacer en la serie en general. No repiten las personalidades, sino los personajes son
un algo, ¿no? Y tienen esa característica y eso permite que Din Djarin se lleve eso de ellos y lo use de una manera, ¿no? No siempre tal vez de la manera más adecuada, sin embargo le permite tomar, le orienta a tomar decisiones. Y de nuevo, retomando en esa, ese capítulo, el final es donde termina de concretar, ¿no? Te digo, no, no por nada ese capítulo se llama redención, hay una redención dentro de él como Ujú. personaje, dentro de él como el protagonista y como al final de cuentas también el coprotagonista, ¿no? Junto con el niño. Y, y esa es la temática, me parece que ese cambio, esa senda, se podría decir. Sí, así es. Sí, tienes toda la razón. Le da un buen giro a ese, más que el camino del héroe, sería que aquí como una especie del camino del antihéroe, ¿no? Por así decirlo. Y me Sí, gusta mucho cómo esas pequeñas decisiones, esos pequeños actos de compasión, esos pequeños actos de colaboración que Mando va haciendo en su camino, al final, como bien dices tú, se concluyen y es lo que lo hace salir de, de, de ese problema tan duro en el que estaba con Gideon. Por ejemplo, para resumirlo súper rápido, eh, sí, primero salva al niño matando, o bueno, atacando, destruyendo a IG-11. Entonces eso hace y para esto, pues colabora con Quaid, sí, el ex ingeniero del el, Imperio. exactamente, Y entonces cuando ya él se va, Quaid regresa allí y posteriormente cuando él decide, ¿no? Se da cuenta de que necesita la ayuda de Quaid, va y ahí Eleven es el que acaba salvándolo, ¿no? Y bueno, aunque Quaid se sacrifica, que es un momento muy emocional, claro, sí, eh, para salvar al niño, eh, que después, pues el hecho de que ahí Eleven regresa, está... Bueno, no, de hecho sí está bien, porque te iba a decir que estaba medio raro, porque entonces ¿para qué se sacrificó Quaid? Pero no, o sea, se sacrificó para ir y activar al robot, ¿no? Era su su, cometido. ajá, era su plan, ¿no? Entonces, y sí, como bien dices tú, en ese capítulo 8 se cierra todo esa, le da ese cierre tan satisfactorio a esa cuestión de cómo él fue cambiando, Mando fue cambiando de alguien cerrado al mundo exterior, casi ni hablaba ni le importaban las personas, a alguien que acabó generando alianzas muy, muy buenas. Entonces, pues sí, creo que no hay más discusión aquí. De nuevo estamos de No, acuerdo. Pues muy bien, ¿no? Muy de acuerdo con esta gran temática de la primera temporada. Entonces, pasamos a la siguiente última pregunta. pregunta. Eh, Adelante, esta, adelante. esta pregunta está un poquito yo creo que se va a prestar un poco más al debate, tal vez, no lo sé. Pero bueno, a ver, vamos. Dice, la primera temporada de The Mandalorian salvó a Star Wars. ¿Tú qué dices? ¿Sí o no? Úpale. Pues, ¿qué hay que salvar para empezar, no? Yo creo que le da un refresh. Ujú. Tenemos una historia original que ya pasó, O ya tiene sea, su no momento la salvó, y solamente no, la no creo que la refrescó. salvó. Sí, la refrescó. Así, si quieres así Ujú, tajante, si no la salvó, la refrescó, le está dando un segundo aire, pero no, no creo que la salvó. ujú, No habría que salvar. Es la saga original, la trilogía original, es Star Wars. Lo demás ha ido subiendo y bajando, digamos, son como, te decía la analogía hace un rato de la música, es como su segundo o tercer disco de la misma banda, pero pues, podrá haber quien le guste, podrá haber quien no le guste. Sin embargo, el primer disco es el Greatest Hits, ¿no? A todo el mundo le gusta de alguna u otra manera. Hay canciones que más le gustan a unos que más que a otros, pero es el que está, ¿no? Es por el que vas a ver, ¿no? Entonces, sigue vigente al final de cuentas. ¿Qué tanto sigue vigente que se sigue buscando y generando y
construyendo alrededor del Greatest Hits, ¿no? Pero yo creo que no habría nada que salvar. Más bien le está dando un refresh, una nueva vertiente que tal vez no habían explotado o sea, imagínate cuántos años tiene, como que unos 40 años y nunca se les había ocurrido hacer eso, o sea, siempre buscaban como acercarse al canon original cuando es un universo que explotar, ¿no? Ah, Pero le está dando este refresh que esperemos que no se desgaste pronto y que siga teniendo buenas historias. muy bien. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí la salvó. Yo creo que sí la salvó. ¿Por qué? Porque en lo personal, y no estoy solo en este, en esta perspectiva, ya no quería saber nada de Star Wars. Las nuevas películas realmente eran extenuantes en todo aspecto, o sea, eran extenuantes. Verlas era, híjole, es que me gusta y de hecho quiero que me guste porque hay cosas o elementos buenos o llamativos o que hay potencial en estas películas. Quiero que me gusten, pero no puedo, no puedo hacer que me gusten. Y al final de cuentas, a mí me acabó como cansando, como fatigando, como, ¿sabes qué? No quiero saber nada ya. No quiero saber nada, ya para mí acabó. Para mí, yo quedé como dices tú, las Star Wars son tres películas y por ahí las precuelas que me agradan, algunas, aunque no son buenas, no. Pero bueno, ya en su tiempo debatiremos eso también. Eh, y ya, no quiero saber más, ya. No quiero saber más de Star Wars. Para mí Star Wars es eso y punto, se acabó. Haré de cuenta que no existen las nuevas. Y cuando de repente sale el Mandalorian, todo el mundo, no, pues Baby Yoda, la sensación, la sensación. Y no solo Baby Yoda, sino Mando también. Eh, Niños disfrazados como el Mandaloriano con su peluche de Baby Yoda y demás. Yo dije, órale, pues, ¿qué pasó? Algo interesante debió de haber habido ahí. Entonces me acerco, pero como muy temeroso, ¿qué encuentro? Pues sí, que efectivamente hay una historia, hay un mundo, está vivo, está despierto, hay gente con esa chispa y con esa creatividad y con esa capacidad de seguir produciendo cine de este estilo, lo que yo considero cine, el cine más completo, porque utiliza efectos, digo, no estoy en contra de los dramas súper profundos, ¿no? De Rusia o de Francia, ¿no? O el neorrealismo italiano y todas esas corrientes de cine más tal vez serio, ¿no? O David Lynch o cosas así. Me encantan, me fascinan, pero para mí este cine mágico que te cautiva la imaginación, la creatividad y te lleva en un viaje, para mí es como el cine en su máximo esplendor y verlo en la pantalla chica y traer la pantalla grande a la pantalla chica, para mí fue algo especial y por eso es que considero que sí, sí lo salvó. Sí, sí necesitaba salvarse Star Wars, porque precisamente gracias a que esto se refresca, quieres que no, el hecho de que en tu, por ejemplo, nosotros lo decimos porque a nosotros nos tocó pues ver las originales, algunos están en el cine cuando se Se restauraron y se reestrenaron, reestrenaron. sí, Entonces, pues, estábamos con ese furor. Pero muchos niños no se acercan tanto a ese cine como la gente piensa. Hay muchos niños es más, que ubicaban más las precuelas que, que las originales, o que pensaban que Star Wars eran las nuevas películas. Y entonces, híjole, dices tú, ¿cómo, no? Y entonces el Mandaloriano fue como la historia que vino a mostrarles realmente la esencia de Star Wars. Y entonces a poder acercarse a las originales y valorarlas. Creo que cuando debatamos las originales va a estar súper bueno el debate porque yo tengo muchas opiniones muy controversiales acerca de las películas que me encantan, me fascinan, pero yo tengo ciertas opiniones controversiales. Y una de ellas y ya les estoy dejando aquí un cliffhanger a nuestra audiencia para que se conecten al siguiente episodio, pero no son tan perfectas como la gente cree que son. Ahí lo voy a dejar, ahí lo voy a dejar como introducción. Y creo que gran parte de vale. lo que nos había quedado a deber esas historias originales, Mandalorian vino
a poner enfrente, ¿no? Este mundo expansivo, como bien dices tú. Pues yo creo que sí, sí había que salvar y sí lo salvaron, pero a ver, ¿qué dices acerca de mi argumento? Yo digo que eres como un fanático de Metallica. Ujú. Otro argumento un poco eh, controversial de aquí va a salir. ¿Por qué? Porque igual Metallica tiene buenos primeros discos, pero la gente, yo creo que pasó esto, ¿no? Que la gente va y a los conciertos por las canciones viejas, las canciones nuevas no las ven, las escuchan, perdón, las escuchan, pero no les gustan, ¿no? Entonces, yo creo que ahora The Mandalorian y está muy bien porque efectivamente lo tiene, no lo niego. Te trajo algo, te dio algo que te permitió engancharte o retomar esa sensación que tenías. No sé, yo creo que tú ya tenías 6 años porque creo que cuando yo fui a ver los reestrenos tenía que como tres Ujú. años. Cuando fuiste a ver esas películas por primera vez y la maravilla, ¿no? La maravilla de ese mundo, de ese universo, te permite retomar o volverte a enganchar, volverte a enamorar, por así decirlo, de ese universo. Sin embargo, te digo, es como un punto y aparte que tanto es como algo nuevo, algo diferente, porque sí conserva cosas del universo original, pero es independiente, o sea, tú puedes ver eh, Star Wars, en la trilogía original, y puedes ver The Mandalorian por separado, y yo creo que no te pierdes de nada, o sea, no es como que, ay, Pero forzosamente lo tienes que ver. al mismo tiempo contiene la esencia de Star Wars, que eso es lo que más me sorprendió. Y eso es lo que ni las precuelas hicieron, ni mucho menos las secuelas. Y aquí es donde yo te voy a decir, sí, tú decías que no tenían que salvarse. Sí, sí tenían que salvarse, porque las secuelas 7, 8 y 9 intentaron apelar a lo ya existente de las originales. Dijeron, pues como que le damos La a fórmula, como era la fórmula de las originales, con eso vamos a estar bien. Fue un error lo que hicieron las precuelas de intentar hacer algo diferente. No hay que hacer nada diferente, pues es Star Wars es Star Wars y eso vamos a hacer. Y le salió, bueno, el tiro por la culata, o sea, la verdad. Y sí, o sea, yo en lo personal una parte de mí quería que le gustaran esas películas, pero otra parte de mí no las soportaba, porque precisamente eran una vil, pues como utilizando tu metáfora de la música, una banda que toca y toca y toca su misma canción, pero ahora vamos a hacerla acústica. Y ahora vamos a hacer un remix electrónico. Y ahora uno electroacústico. Y así se sentían ese episodio 7 8 y 9. Y el mandolino sí, fue el que vino, no, vamos a rescatar la esencia, pero vamos a darle un sentido distinto. Y para mí eso sí representa salvarlo. Y te digo, mucha gente ve las originales y dice, es que ya con las originales ya son todo. No, sí son grandes películas, indudablemente, muy buenas películas, eh, pero para que se convirtiera en un universo sí necesitaba quien se diera la labor de hacer lo que está haciendo ahorita en las series, de decir, esta es la galaxia, esta es la línea temporal en la que está viviendo, esto es lo que pasó en otros lados del mundo, estas son las otras razas, estos son los otros planetas, así se mueve esto aquí. Incluso mucha gente dice, Tatooine otra vez, pero si Tatooine ya lo vimos, pues lo vimos como que media hora en el episodio 4. es Estados Unidos, pero de la galaxia. O sea, no, apenas conocimos realmente Tatooine con ellos y conocimos a los moradores de las arenas y conocimos, o más que conocerlo, más que verlo, nos adentramos, ¿no? Ya nos encariñamos con el planeta apenas ahora en las series, ¿no? Que bueno, en ese aspecto yo siento que el libro de Boba Fett hizo mucho más, pero bueno, ya llegaremos al libro de Boba Fett después. Bueno, Solamente siguientes. aquí Ajá, solamente un último sí, comentario. adelante. Eh, yo creo, yo pienso en esta cuestión de que no solamente está haciendo un refresh. ¿Cuándo puedo decir que sí la está salvando o que sí la salvó?
cuando después de esto salga otra vez una película o una saga de películas que te permitan decir, sí, gracias a que salió de Mandalorian, está esto aquí y lo estoy disfrutando. Pero No fíjate, que, gracias a que salió de Mandalorian, salieron otras series que, híjole, han estado súper buenas también, han aportado muchísimo al mundo de Star Wars. De hecho, pues creo que todas las series, con la excepción de Obi-Wan, que fue la que más quiso agarrarse de lo que ya existía, para mí es la peor de las series de Star Wars, pero lo que es hablando solamente de las series live action, gracias a The Mandalorian fue que se vino el libro de Boba Fett, las otras temporadas, Andor, que es una maravilla, espero que podamos hablar de Andor, y ahora Ahsoka, que va por un excelente camino, estos 4 capítulos me han encantado, y eso fue gracias a The Mandalorian. ¿Y quién te dice que el futuro de Star Wars tiene que estar en las películas? Tal vez su futuro sea las series, ¿no? pues ya lo veremos. Ya lo veremos. Muy buena discusión, Damar. Muchas gracias, muchas gracias. De nuevo, ya sabe toda nuestra audiencia que ya, si llegó a este punto, ya se está convirtiendo en parte de esta pequeñísima comunidad que queremos fundar. Dejen ahí sus opiniones. Y bueno, vamos pues a las pequeñas preguntas extra que puse, ¿no? A los bonus. Solo que vamos a hacer Dale. una pequeña dinámica. Vamos a responderlas con un límite de tiempo, ¿no? Vamos a Ujú. dar 10 segundos a cada quien Sale. para que dé su respuesta y, y ya. Bueno, Vamos. vamos a ver. Primera, ¿es The Mandalorian solamente fan service? Corre tu tiempo. Fanservice bien producido. Nada más. Muy bien. Yo diría no, no es fan service. Una cosa es poner nada más allí elementos conocidos por las personas para que les agrade o para que lo vean familiar, algo que las secuelas sí hicieron. Y otra muy diferente, el retomar los elementos que ya existen en el mundo y darles un sentido en la historia que estás contando. Y para mí el Mandaloriano es lo que hizo. Más que fanservice es lo que se le dice en inglés world building, o sea, construcción del mundo. Vale, Muy vale. bien, muy bien. Eh, y digo, estamos de acuerdo a final de cuentas, no es fanservice solamente. Bueno, tú decías que sí, de hecho. Sí. Sí, te lo digo, respetando los 10 segundos. Solo digo, es fanservice bien producido. Los argumentos ya están en las otras preguntas. Muy bien. Por último, el crear un universo expandido de Star Wars, parecido a lo que pretendía hacer Marvel, ¿buena o mala idea? Híjole. Complicado, pero creo que dudando un poco, pero creo que es buena idea. Buena idea porque, te digo, es un mundo gigante, es algo que yo creo que en realidad nunca se han salido de la caja y Tiempo, deben de, hay tiempo. mucho, mucho afuera. Yo igual digo, buena idea, porque, bueno, si hay un universo que se puede expandir es Star Wars. Star Wars tiene muchas diferentes estilos, diferentes razas, diferentes elementos que lo pueden hacer muy entretenido, todo siempre manteniéndolo de una manera con cohesión, a diferencia de Marvel, que para mí es un embarradero de ideas de un lado para otro. Tiempo. Muy bien, Muy bueno, bien, pues terminamos este pequeño ejercicio, vamos a ver qué tal. ¿Qué les parece? Díganos sus opiniones, a ver qué les parecieron estos y tal vez les gustó más que sea así más rápido o nuestra discusión, porque pues nosotros aquí lo disfrutamos muchísimo, ¿no? Dama, hablar y hablar sí, y discutir y demás. Entonces, pero bueno, ustedes comenten, ya lo saben, para nosotros es lo más importante. Y pues bueno, Damar, muchas gracias por este gran rato. Estás súper invitadísimo a regresar bueno, vamos a seguir abordando The Mandalorian, todo lo relacionado a Star Wars, pero también estás invitado a incluirte en todas las otras discusiones que podamos tener aquí que te llamen la atención. Entonces, pues perfecto. algo más que quieras decir con lo que te gustaría cerrar. Pues es un tema muy extenso, son temas muy extensos,
Y bueno, pues muchas gracias a ti por la invitación y claro que sí, aquí seguiremos en contacto y apoyando y recibiendo información para poder canalizarla aquí por medio de los argumentos. Así es, pues me da mucho gusto que te la hayas pasado bien. Nos vemos hasta la próxima. Que pasen una muy linda noche, tarde o mañana y nos vemos. Bye. Nos vemos.